¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy el doctor Vicente Mitivieri. Voy a conversar con ustedes un ratito acerca del hígado y las vías biliares. En esta charla vamos a tratar de darle importancia a algunos elementos que tienen tanto el hígado como las vías biliares en sí mismas y algunas otras estructuras que forman parte del pedículo hepático. Como objetivo, vamos a tener la anatomía descriptiva del hígado, sus medios de fijación, su estructura interna, y por otro lado, el estudio de los pedículos hepáticos. Para ver el hígado, sabemos que el hígado es un órgano macizo que está ubicado en el hipocondrio derecho. Fíjense, acá tenemos un esquema de los clásicos de Netter donde se ve el diafragma. Debajo del diafragma se ve la hoja del peritoneo parietal. Esa hoja se repliega sobre sí misma, va a rodear en el feto lo que era la vena umbilical y vuelve sobre la pared diafragmática. Esto va a determinar que esta vena umbilical del feto ulteriormente se oblitere, va a dar origen al ligamento redondo, ligamento teres, mientras que toda esta estructura facial que une la pared al ligamento redondo o teres se va a llamar ligamento falciforme. Esta estructura divide el hígado en dos sectores claramente diferentes, uno hacia la derecha, que los clásicos llamaban lóbulo derecho, y uno hacia la izquierda, que llamaban lóbulo izquierdo. Vemos en el hígado un borde anterior, sobre el cual se asoma la vesícula biliar, y vemos que el repliegue peritoneal no solamente se hace a nivel del ligamento redondo, sino también a nivel de la porción superior del hígado, tanto a la derecha como a la izquierda del ligamento redondo. Eso es lo que va a formar un repliegue para recubrir por un lado el diafragma, por otro lado el hígado, y va a recibir el nombre de ligamento coronario. Ya lo vamos a ver después con más detalle. En la cara inferior el hígado tiene más estructuras. Volvemos a ubicar acá el ligamento redondo, y acá tenemos una fisura, es decir, una marca visible en la superficie hepática, en la cual tenemos una primera porción que podríamos llamar fisura umbilical y una porción distal que podríamos llamar fisura del ligamento venoso. ¿Por qué umbilical? Porque esta es la continuidad de la vena umbilical del feto. Cuando la vena umbilical se oblitera, lo hace hasta este punto, y a partir de acá queda transformada en una porción venosa, una rama de la vena porta, que va a ser la porción umbilical de la vena porta, de tal forma que la fisura que la aloja se va a llamar fisura umbilical. Ustedes estudiaron o estudiarán en embriología que posteriormente a través del ligamento venoso, del conducto venoso de Arancio, la sangre continúa hacia la vena cava inferior, de tal forma que cuando se oblitera también ese conducto venoso, queda aquí un ligamento, ligamento venoso, y la fisura va a recibir el nombre de fisura del ligamento venoso. Quiere decir que esto va a permitir también diferenciar esta estructura, que llamaban los clásicos lóbulo izquierdo, de todo lo que está hacia la derecha. Sin embargo, hacia la derecha vemos que la vesícula biliar hacia adelante y la cava inferior hacia atrás y un surco transversal nos permite dividir en sectores diversos. Un primer sector, que los clásicos llamaban lóbulo cuadrado, un sector posterior, que llamaban lóbulo caudado, también lóbulo de Spiegel, y esta porción, que era lo que realmente constituía el lóbulo derecho para los autores clásicos. Vamos a ver que esa nomenclatura hoy en día se ha dejado de lado con las investigaciones que se han hecho ulteriormente a través de Claude Quinault y de Hiller y Roy en los Estados Unidos, Quinault en Francia. Vamos a ver cuáles son los medios de fijación hepático. Habíamos visto ya el ligamento falciforme. Vamos a ver que el ligamento redondo y teres y el ligamento falciforme están ubicados hacia la cara superior. Hacia la cara izquierda, en el ángulo izquierdo, vamos a encontrar el ligamento triangular izquierdo. Ya lo vamos a ver. Hacia la derecha, en cambio, el triangular derecho. Vamos a encontrar que en la cara posterior está la vena cava inferior y hay un par de ligamentos, el coronario y el hepatorenal, que los vamos también a ver. Y por último, en la cara inferior encontramos el epiplón menor. Fíjense en este esquema que ya habíamos visto antes, veíamos aquí cómo el peritoneo se repliega en la cara superior. Lo mismo va a pasar en la cara inferior, este es el peritoneo que recubre el hígado, y se va a continuar, acá está cortado con el peritoneo parietal posterior, de tal forma que va a quedar entre esta hoja inferior y esta hoja superior que está acá,
esta área del hígado está desprovista de peritoneo. Es el área desperitonizada del hígado en la cara posterior, en la cual uno puede acceder al hígado sin tocar el peritoneo. También lo vamos a ver con más detalle. En la cara superior se ve el ligamento falciforme. Este es el diafragma, fíjense cómo pega la vuelta por acá. Y fíjense que en esta porción distal, la hoja correspondiente al peritoneo que está por encima, que rodea al diafragma y posteriormente al hígado, lo mismo va a pasar con la que está por debajo, tiene una porción en que ya prácticamente no existe hígado, prácticamente no existe hígado. De tal manera que la hoja superior y la inferior se van a juntar en sí mismas y van a formar un nuevo ligamento que va a ser el ligamento triangular. Si lo vemos en detalle, el ligamento falciforme en algunos casos no están tan adheridas una hoja con la otra. Diría que en la mayoría de los casos no están tan adheridos. De tal forma que queda un espacio entre ambos que está ocupado por grasa, que es la grasa preperitoneal, y por una estructura venosa, que es la vena paraumbilical, que proviene desde el ombligo, donde se anastomosa con las venas periumbilicales y va a desembocar en el hígado, y en el sector más profundo, como ya lo habíamos visto antes, está el ligamento redondo. Aquí hay una cantidad variable de grasa que algunas veces desciende más todavía hasta prácticamente el interior de la cavidad abdominal. Fíjense, acá tenemos nuevamente las dos hojas peritoneales, una hoja y otra hoja, el espacio preperitoneal. Si profundizáramos en este espacio, llegaríamos a la vena cava. Aquí tendríamos el ligamento coronario izquierdo, del otro lado el ligamento coronario derecho, y fíjense que esta porción más distal del ligamento coronario izquierdo no hay hígado, sino que directamente se une una hoja, la superior con la inferior, y va a dar origen al ligamento triangular. El ligamento triangular izquierdo, acá lo tenemos, lo vamos a seccionar, y una vez que lo seccionamos, vamos a llegar a través del borde posterior del hígado hasta la vena cava inferior. Quiere decir entonces que ya hemos visto hacia arriba el ligamento falciforme con el ligamento redondo, hacia la izquierda el ligamento triangular izquierdo, que se forma por la unión de las dos hojas peritoneales, una por encima y una por debajo, y que nos va a guiar hasta la vena cava inferior. Del lado derecho, acá tenemos la pared abdominal, este es el hígado, es el ángulo derecho del hígado, está tomado y reclinado hacia arriba. Este es el peritoneo que recubre la pared, en este caso el diafragma. Fíjense cómo se repliega sobre el hígado, ¿ven? Se repliega sobre el hígado, rodea el hígado. Si salimos de acá y vamos a la parte inferior, vamos a ver que también el peritoneo se va a replegar sobre sí mismo, en este punto. Acá está el ligamento triangular, acá lo hemos seccionado parcialmente, de tal forma que esto se va a continuar con el peritoneo posterior. Fíjense que entre la hoja superior del peritoneo, ligamento coronario, y la hoja inferior, que podríamos llamar ligamento hepatorrenal, se delimitan mediante su fusión el ligamento triangular. Y aquí podemos ver una parte del hígado que no está cubierta por peritoneo. Por aquí, en este sector, por este triángulo, podemos llegar al retroperitoneo, más precisamente a la glándula adrenal derecha. Si seguimos con la disección más hacia la línea media, ya nos va a aparecer la vena cava inferior. Acá está el hígado totalmente reclinado, este es el diafragma. Toda esta es la vena cava inferior. Y fíjense que hay una serie de estructuras que fijan a la vena cava inferior al hígado. Son un grupo de estructuras venosas que forman parte de un pedículo superior del hígado y posterior del hígado, que lo vamos a ver más adelante. Dentro de los pedículos hepáticos, es decir, las estructuras que ingresen o salen del hígado, podemos diferenciar dos pedículos diferentes. Uno sería un pedículo superior, dado por las venas hepáticas, que podemos dividir en dos grupos. Por un lado las accesorias y por otro lado las suprahepáticas. Las venas accesorias son las que veíamos recién. Hay varias de ellas. Algunas llevan el lóbulo caudado, son las venas caudadas. Otras van al hígado derecho o al hígado izquierdo, son venas posterolaterales, derecha o izquierdas, y en realidad puede haber 10, 12 de estas venas, la mayoría de las cuales no tienen mayor importancia, pero esta vena caudada en algunos casos, 30% aproximadamente, adquiere un diámetro mayor a 5 milímetros, lo que por supuesto le da importancia anatómica y fundamentalmente quirúrgica.
En el pedículo superior, además de estas venas menores que veíamos antes, caudadas y posterolaterales, vamos a ver las venas suprahepáticas. Esta es una vista frontal. Acá está la cava inferior por detrás del hígado. Y fíjense, esta es una vena suprahepática, esta es otra y esta es otra. Esta primera vena suprahepática se llama suprahepática derecha, esta se llama media, esta es la izquierda. Fíjense que la izquierda tiene esta ramita a la cual vamos a volver. Y vemos que la izquierda y la media desembocan mediante un tronco común en el borde izquierdo de la cava. Yo le doy importancia a este punto, borde izquierdo de la cava, y ya vamos a ver por qué. Fíjense que si yo tracciono hacia abajo del hígado, acá tengo el diafragma, que es al traccionar del hígado hacia abajo, lo voy llevando también hacia abajo, y aquí encuentro la porción de la vena cava suprahepática. Fíjense que no se ve la desembocadura de las venas suprahepáticas, a menos que yo haga una disección, separe el borde posterior del hígado, y ahí ya empiezan a verse las tres venas, como decíamos antes. La vena suprahepática derecha, que desemboca en el borde derecho de la cava inferior, el tronco común que va al borde izquierdo, en el cual desembocan la vena suprahepática media y la vena suprahepática izquierda. Vamos a ver algunas variaciones. Estos son cortes ecográficos. Esto es anterior, esto es posterior, hacia acá está la derecha, de manera que podemos ver en el espesor del hígado la vena suprahepática derecha, que es esta, y fíjense que en este caso, esto sería la vena cava inferior, esto es la suprahepática derecha, en este caso es doble. En este caso vemos que la suprahepática media y la izquierda desembocan apenas separadamente, mientras que, perdón, se me pasó en la anterior, aquí, vemos que desembocan directamente como un ramillete en la vena cava inferior y no mediante un tronco común. De todas maneras, 85% de los pacientes tienen un tronco común. Si hacemos una vista axial de las venas suprahepáticas, esta es la derecha, esto es anterior, acá está la izquierda y esto es posterior, por aquí estaría la columna, aquí la vena cava inferior, vemos la desembocadura de la vena suprahepática derecha, la vena suprahepática media, la izquierda y esta ramita, que es constante, que va a estar en íntima relación con la fisura umbilical del hígado, va a estar inmediatamente por fuera de la fisura umbilical, y sobre la cual vamos a volver enseguida. En este momento estamos viendo una tomografía computada cadavérica. Aquí está la vena cava inferior, aquí está la columna, aquí está la suprahepática derecha, la media y la izquierda. Fíjense que están todas en la parte superior del hígado, prácticamente en un mismo plano. En la suprahepática izquierda también podemos ver la venita a la que yo les hacía referencia antes y a la cual le vamos a dar alguna importancia ahora. ¿Por qué? Porque estos vasos, las venas suprahepáticas, son las que permiten explicar la segmentación hepática a partir de los trabajos de Healy y Roy en el año 53 en Filadelfia y de Claude Quinault en París, más o menos para la misma época. Ustedes saben que en esa época no había internet, no había tanta comunicación y han crecido separadamente la escuela americana y la francesa, con lo cual le han dado diferentes nombres a los segmentos hepáticos, que lo único que ya sirve es para complicarle las cosas a ustedes, pero que básicamente las implicancias, los hallazgos anatómicos eran prácticamente los mismos. Fíjense que si yo trazo una línea por la vena suprahepática media, divido el hígado en dos partes, un hígado derecho y un hígado izquierdo. A su vez, si trazo una línea que pase por la suprahepática media y que tome la venita a la que yo les hacía referencia, en rigor no es la venita, sino es la fisura umbilical. Pero tomemos la venita para poder darle una lógica en cuanto a por qué las venas suprahepáticas forman parte de los límites. Fíjense, les decía que con esta línea puedo dividir al hígado en una sección paramediana y una sección lateral. Ustedes me van a decir, pero bueno, ¿no es esta la suprahepática izquierda? Sí, inicialmente Quinault tomó esta, pero cuando se empezó a hacer cirugía, se vio que esto no era algo de utilidad para la práctica quirúrgica, por eso se tomó la fisura umbilical, que justamente coincide con esta otra vena. Pero bueno, eso olvídense, porque eso pasó hace muchos años, ustedes no habían nacido y yo estaba con el chupete. El hígado derecho, a su vez, si lo pasamos con una línea que pase por la suprahepática derecha, podemos ver una sección anterior y una sección anterior. Quiere decir que podemos encontrar 4 secciones, 2 derechas y 2 izquierdas, y que esas secciones a su vez
vamos a poder subdividirlas, vamos a ver luego en segmentos. ¿Y qué es un segmento hepático? Un segmento es una unidad anatómica y funcional que es separada del resto, es individual, y que está delimitada por ramos de la vena suprahepática y que tiene en su espesor el ingreso del pedículo inferior formado por la vena la vena porta, la vía biliar y la arteria hepática. Esto es parecido a lo que pasaba en el pulmón, donde las venas pulmonares hacían los límites entre los segmentos y en los segmentos ingresaba la arteria bronquial, ingresaba la arteria pulmonar e ingresaba el bronquio. Acá pasa algo parecido. Fíjense que si vemos un hígado por la cara inferior nuevamente, vemos todo el hígado y vemos que esta porción, que es el lóbulo caudado, está separada del resto del hígado, del resto del drenaje que teníamos antes por las venas suprahepáticas. Por eso lo podemos considerar una situación aparte. Y habíamos visto que veíamos en un hígado izquierdo una sección lateral y una paramediana, y en el hígado derecho una sección anterior y una posterior. Me voy a bajar un poquito, a ver si puedo. Y vamos a ver que en ese lugar donde estaba yo, ahora aparece el hígado, visto por su cara anterior o anterior superior, y aquí trazamos una línea, digamos imaginaria, porque bastante discutible por donde pasa, que nos permite ver que cada uno de estos segmentos lo podemos dividir en una porción superior y una inferior. Teníamos 4 secciones, esas 4 secciones las podemos dividir en una superior y una inferior, y además tenemos el segmento 1, que se corresponde al lóbulo caudado, que se mantiene como un elemento prácticamente indiviso. Bueno, esta es la segmentación hepática. El tema es bastante sencillo, un hígado izquierdo, uno derecho, el izquierdo una sección lateral y una paramediana, en el izquierdo una superior y una inferior, y en el derecho una sección anterior y una posterior, cada una de ellas con un segmento superior y un segmento inferior. Esto es bastante fácil y rápido de entender. Acá tenemos el hígado por la cara superior, como lo veíamos antes, y aquí se ven los segmentos. Son los 8 segmentos en los cuales podíamos dividirlo. Vemos que esta sección paramediana también tenemos una parte superior y una inferior, la lateral una superior y una inferior, y la anterior derecha superior e inferior, y la posterior derecha superior e inferior. Si lo viéramos por la cara inferior también podemos ver los mismos segmentos, el lóbulo caudado, o segmento 1, y todos los demás que veíamos antes. Solamente que por la cara superior no veíamos el lóbulo caudado, y por la cara inferior no vemos la parte superior de lo que sería la sección paramediana. Ahora bien, el padre de la cirugía hepática fue este señor que está acá, Claude Quinault, que ha hecho excelentes investigaciones, ha hecho excelentes descripciones y ha hecho excelente cirugía. Solamente que todo eso fue buenísimo para todos nosotros, para los cirujanos, pero no tan bueno para ustedes porque les complica un poco los nombres de la segmentación hepática. ¿Por qué? Porque Quinault trabajó sobre el hígado aislado, no sobre el hígado puesto en su lugar. No había tomografía computada, él estudió sobre los hígados y al apoyarlo sobre la mesa tenía esta posición. De tal manera que el hígado derecho y el izquierdo mantenían la misma posición, lo mismo que la sección paramediana y la lateral izquierda, pero la suprahepática derecha acá tenía otra dirección. De tal manera que él llamó sección paramediana y sección lateral a lo que estaban en el hígado derecho. Por supuesto que los franceses y los americanos mucha confianza no se tenían, mucha bolilla no se daban, así que cada cual siguió con eso. Y Quinault estudió los segmentos estos superior e inferior de acuerdo a su propia visión. Él dijo que en realidad el hígado, si lo vemos por acá, se parece bastante al mapa de París. Este es el mapa de París, este es el río Sena, este es la isla de la Cité, aquí está la Notre Dame, acá está la Torre Eiffel. Fíjense que como buen parisino, él dijo, ¿qué nombre le puedo poner a estos segmentos? Y esto se parece bastante al hígado. Y él dijo, por acá atrás, que no lo veo por la cara superior, está el lóbulo caudado. Así que lo voy a llamar a ese lóbulo caudado, lo voy a llamar segmento 1. Luego acá viene el segmento 2, que es el 3, el 4. Después viene el río Sena, que sería el que separa el hígado derecho del izquierdo. Usamos el Sena, llegamos al 5, llegamos al 6, es este el 6, llegamos al 7, y como el 8 no se ve, lo ponemos del otro lado del Sena.
muy romántico, muy chauvinista, pero bueno, el asunto es que mientras los americanos lo llamaban de una manera, los franceses lo llamaban de otra, y esa otra fue la que finalmente triunfó, de tal manera que se le han puesto números a los segmentos. Para mejor los números se los pusieron en números romanos. De tal manera que si miramos el hígado por la cara inferior, llamó segmento 1 al lóbulo caudado, que en realidad ni siquiera es un segmento, porque podríamos considerarlo un lóbulo aparte, segmento 2, 3, 4, que lo dividimos en A y B, 5, 6, 7, todo esto en el sentido inverso a las agujas del reloj, y el 8 que no se ve por la cara inferior. Pueden olvidarse, si quieren, de toda esta disquisición que hicimos acerca de Quinault, no hace falta que se lo acuerden, por supuesto, pero sí tengan en cuenta que al tener nomenclatura transformada en números, la cosa ha cambiado. Tenemos que en el hígado izquierdo tenemos una sección lateral formada por los segmentos 2 y 3. En la sección paramediana por 4A y 4B. En el hígado derecho, una sección anterior con el segmento 8 y el 5, y una posterior con el 7 y el 6. Es lo mismo, solamente que en vez de nombre lleva números. Y los números, por un lado, simplifican, por otra parte, si habla del segmento superior de la sección posterior del hígado derecho, más o menos se imagina de qué está hablando. En cambio, se dice el segmento 7, salvo que sea un anatomista o un cirujano hepático, le va a resultar más difícil poder enterar de qué estamos hablando. Ese es un poco el punto entonces de la clasificación. Debería ser en números romanos, yo la puse en números arábigos porque actualmente los cirujanos utilizan números arábigos, aunque desde el punto de vista de la nomenclatura anatómica todavía se siguen manteniendo los números romanos. Bueno, espero que les haya quedado claro el tema de la segmentación hepática. Es mucho más difícil la explicación y sobre todo la explicación de por qué tienen esos números que la segmentación hepática en sí misma. El área dorsal del hígado está formada por el lóbulo caudado, es esta. Acá tenemos la parte anterior, esto es una ecografía, esta es la izquierda, esta es la posterior, esta es la derecha, todo este es el hígado, aquí se ve el diafragma, esto blanco, la vena cava inferior, la fisura del ligamento venoso, lo que sería el surco transverso de la cara inferior del hígado, y aquí tendríamos el área dorsal, segmento 1, que está bastante separada del resto. Ya hemos estudiado el pedículo inferior, vamos a ver el superior, hemos estudiado, vamos a ver el inferior, que está formado por la vena porta, la arteria hepática, la vía biliar principal, y vamos a ver sus relaciones. Fíjense, esta es una cara inferior del hígado, acá se ve la vesícula biliar, este es el conducto cístico, y acá ubicamos la vía biliar principal, que está llegando al hígado, vemos la arteria hepática, está pintada en rojo, y la vena porta, que está pintada en azul, que está ubicada por detrás. Estas estructuras, la vía biliar principal, la arteria hepática y la vena porta, son las que forman el pedículo inferior del hígado. En primer lugar vamos a estudiar la vena porta, que es el elemento posterior, que se forma por la unión del tronco espleno-mesentérico con la vena mesentérica superior. Todas estas venas recogen la sangre del tubo digestivo, del vaso, del páncreas, y se van a unir en este punto a través, ya les digo, de la vena mesentérica inferior con la esplénica, formando un tronco espleno-mesentérico, y la vena mesentérica superior para formar la vena porta, que está ubicada, es el elemento posterior del pedículo hepático. Y aquí podemos ver que en ella desemboca, por un lado esta venita, por el lado está otra vena con esta que está acá. Esto forma la gástrica izquierda, esto sería la pilórica. En realidad, la pilórica es muy infrecuente que se vea esta disposición. Normalmente la que sí llega es la gástrica izquierda. Y aquí tenemos una vena pancreático-duodenal que van a estudiar después, que tanto la pancreático-duodenal como la gástrica izquierda son los afluentes del tronco portal. La porta se puede formar con distintas variaciones, fíjense, un tronco entre ambas mesentéricas, una especie de trípode entre las tres, y vemos en este caso los afluentes, que vamos a volverlos a nombrar, por un lado la gástrica izquierda, por otro lado la pancreático-duodenal superior derecha. Como les decía, la pilórica yo no la he visto desembocando en la porta, y vemos aquí otras estructuras venosas que corresponden a la curvatura mayor del estómago, me refiero a la vena gastropiploica, gastropiploica derecha, gastropiploica izquierda, esta sería la izquierda que va a la esplénica, esta sería la derecha. Fíjense que la derecha no va a la porta, sino que a través de un tronco innominado, junto con la pancreático duodenal
derecha, junto con la cola cólica superior derecha, van a desembocar directamente en la vena mesentérica superior. Fíjense que tampoco desembocan las venas provenientes de la vesícula biliar. Acá está la vesícula y no hay venas de la vesícula desembocando en la porta, sino que esas venas van directamente desde la vesícula a la cara inferior del hígado sin pasar por la vena porta. Acá está la vena porta, es un hígado visto por su cara inferior. Este es el lóbulo caudado. Este es la sección lateral izquierda. Esta es la paramediana izquierda. Todo esto es el hígado derecho. La porta da una rama derecha, una rama izquierda. Esas ramas, derecha e izquierda, van a dar origen, la rama derecha, a una rama anterior, que está en continuidad con la vena porta, y una rama posterior que se dirige hacia atrás. Obviamente la rama anterior va a ir a la sección anterior, segmentos 5 y 8, y se ven ahí las ramas, y la posterior va hacia ir a la sección posterior, segmentos 6 y 7. La rama izquierda de la porta tiene dos porciones, una porción transversal y una porción umbilical. La porción transversal prácticamente no da ramas, salvo pequeñas ramitas para el lóbulo caudado, y la porción umbilical, que ya la habíamos visto antes en la fisura umbilical como continuidad de esto, que es el ligamento redondo, va a dar origen a la rama del segmento 2, habitualmente única, la del 3, habitualmente única, y a la del 4, que no solamente son múltiples, sino que algunas incluso salen por su cara superior. La arteria hepática, digamos básicamente que tiene una distribución dentro del hígado parecido a la porta, lo mismo pasa en la placa iliar. Normalmente se origina en el tronco celíaco, como acá la tenemos, este es el tronco celíaco, acá está la arteria gástrica izquierda o coronaria estomáquica, aquí está la arteria esplénica y aquí está la hepática, que va a dar origen a una arteria para la curvatura menor del estómago, pilórica, una que se dirige hacia atrás, que pasa por detrás de la primera porción del duodeno, que es la gastroduodenal, y luego se origina la hepática propia, que va a dar sus ramas derecha e izquierda. La rama derecha, a su vez, va a dar origen a la arteria cística. Acuérdense que no hay una vena cística, sino que estas van directamente hacia la cara inferior del hígado. Esto, que es lo que dice todos los libros, se ve así tal cual como yo se lo describí, solamente en el 25% de los casos. Sin embargo, es lo más habitual y lo que tenemos que tomar nosotros como elemento importante en cuanto a la descripción de la arteria hepática en sí misma. Fíjense que en este caso, esta es la mesentérica superior, aquí está la arteria hepática derecha, naciendo de la mesentérica superior. Y fíjense que va a ubicarse por detrás de esta estructura que está cortada acá, que es la vena porta. 15% de las veces nace de la mesentérica superior. Lo interesante es que acá se ubica por detrás de la porta en vez de ubicarse por delante. Esta es una arteria hepática derecha rarísima, es un hallazgo quirúrgico. Esta es la vesícula biliar, y la arteria hepática derecha pasando por delante de la vesícula biliar. No quisiera estar en el lugar del cirujano, porque para sacar la vesícula es necesario preservar, por supuesto, esta arteria, y eso sin duda que habrá sido, me imagino, bastante laborioso. Acá tenemos un preparado medio raro, no hace falta que lo entiendan demasiado. Estos preparados solamente son para demostrarle que lo que yo les digo existe, que no es un invento mío. Este es el tronco celíaco, lo veíamos recién, el tronco celíaco, acá. Esta es la gástrica izquierda, aquí hace su callado, para dirigirse al estómago. Y aquí hay una rama hepática izquierda que se dirige al hígado izquierdo. Esa rama se ve en el 15% de las veces. Fíjense, acá está la arteria hepática haciendo el tronco celíaco, pero fíjense que va solamente a la izquierda. Va a dar una arteria cística, va a estar ubicada por delante de la porta, pero vean acá, de la mesentérica inferior nace esta arteria que es la hepática derecha y que se va a ubicar por detrás de la vena porta. Esto es una rareza, se los muestro solamente para que me crean que no es cierto que siempre la arteria hepática nace del tronco celíaco, sino que a veces puede tener un origen diferente. Por último nos queda la vía biliar. Estas son las estructuras que forman parte de la vía biliar, una vía revuelta para arriba. El hepático izquierdo y el hepático derecho se juntan entre sí para formar el hepático común. Este se va a unir con el cístico proveniente de la vesícula biliar para finalmente formar el colédoco. Vamos a verlo en un esquema. Fíjense, el hepático izquierdo y el derecho saliendo de la cara inferior del hígado. Esto lo habíamos visto, este esquema, esta es la vesícula biliar.
esta es la cara inferior del hígado. Fíjense el hepático común, por la unión de los dos hepáticos, el cístico proveniente de la vesícula biliar, y de la unión del cístico y el hepático se conforma finalmente el colédoco. Estas estructuras se pueden ver en los cadáveres, esto es muy difícil de ver en la práctica quirúrgica, y si son cirujanos algunos de ustedes, espero que la vean muy pocas veces. Pero se puede ver muy bien mediante un truco, que es llenar la vía biliar con una sustancia radioopaca, es decir, una sustancia que no sale, que no permite el paso del rayo X, por lo tanto en la radiografía no va a permitir que quede velada, y se va a ver claramente en las radiografías. Es una llamada colangiografía. Colangiografía, que es un método que se utiliza en todas las operaciones de vesícula de todo el mundo, que fue descrita por un cirujano argentino de la provincia de Córdoba, Mirisi, que siempre se llamó esta radiografía mirisigrafía en todo el mundo, excepto en Argentina, que se llamaba colangiografía. Acá la tenemos. Fíjense el hepático izquierdo, el hepático derecho, el hepático común, el conducto cístico, la vesícula biliar y el colédoco, que finalmente va a desembocar en el duodeno. Aquí tenemos un esquema en el cual vemos la ubicación de la vesícula biliar, el conducto cístico. Vemos que la vesícula biliar tiene un fondo, tiene un cuello, que es en esta región, y aquí tiene una dilatación sacular, que a veces se hace más prominente y se denomina en esos casos bolsa de Hartmann. Ahí, con mucha frecuencia, se ubican los cálculos y a veces pueden comprimir al colédoco. Fíjense la ubicación aquí de los dos hepáticos, del hepático común, y de aquí hacia abajo el colédoco. Aquí teníamos la arteria hepática, con la hepática derecha, que está ubicada por detrás de la vía biliar principal, entre el hepático, que está ubicado a esta altura, y por detrás de la arteria queda la vena porta, de tal forma que si ubicáramos la porta y la vía biliar, la arteria pasaría por detrás, vamos a hacerlo así, como si fuera el cigarrillo entre los dedos. Hacia arriba tenemos la vía biliar, abajo tenemos la vena porta, y aquí tenemos la hepática derecha. Y fíjense que la hepática derecha va a dar posteriormente la arteria cística, que se va a distribuir por la vesícula biliar mediante sus ramas anterior, que sería esta, y posterior. Y fíjense que todas estas estructuras, la arteria gastroduodenal dando sus ramas pancreático-duodenales, la arteria hepática derecha hacia arriba, incluso la arteria cística, van a dar una rica red anastomótica que va a irrigar al colédoco. Aquí tenemos la ubicación del colédoco, la arteria hepática y la vena porta en forma completa. Fíjense que este es el estómago, aquí tendríamos la primera porción del duodeno, y la hemos cortado para poder ver mejor la vía biliar. Si no, no la podríamos ver porque el duodeno la taparía, ya que está ubicada la vía biliar por detrás del duodeno y por detrás del páncreas. Acá vemos el hepático derecho, el hepático izquierdo, el hepático común. Y fíjense que acá en vez de decir colédoco dice vía biliar principal. ¿Por qué dice vía biliar principal? Porque a veces es difícil ver el punto donde se junta el cístico con el colédoco. Ya lo vamos a ver con más detalle. Las porciones del colédoco, fíjense que si acá lo tenemos, vamos a poder ubicar distintos elementos. Este primer elemento corresponde, que tiene aire en su interior, por eso se lo ve negro en las radiografías, corresponde a la primera porción del duodeno. De tal manera que vamos a ver que hay una porción que está ubicada por encima de la primera porción del duodeno, que es una porción supraduodenal. Por detrás del duodeno vamos a tener también una porción que se va a llamar retroduodenal. Fíjense que esta porción que tenemos aquí corresponde al páncreas. ¿Por qué? Porque esta es la segunda porción del duodeno, que se ha teñido de blanco porque ha venido este líquido desde la vía biliar. De manera que entre la primera porción y la segunda porción del duodeno se va a enmarcar el páncreas. De tal forma que esta parte del duodeno va a estar en relación con el páncreas y va a estar por detrás del páncreas. De manera que va a llamarse porción retropancreática. Esta porción a veces el páncreas le labra un verdadero canal y se hace difícil de ubicarla. Y por último, vamos a tener una porción intramural del colédoco, que va a ser la porción en la cual desemboque en la carúncula mayor, en la segunda porción del duodeno, mediante un aparato esfinteriano que se llama esfínter de Oddi, con doble D, es un italiano, Oddi, en el cual desemboca conjuntamente con el conducto pancreático, de tal forma que a veces la patología biliar
tiene implicancia con la patología pancreática. Eso a ustedes no les importa por ahora. Sí les importa que el conducto biliar y el conducto pancreático desembocan juntos la mayoría de las veces. Acá tenemos un preparado con la vesícula biliar, el fondo. Esto sería lo que va a ser la bolsa de Hartmann, el cuello, el conducto cístico, desembocando en el hepático, que es este, para formar de acá hacia abajo el colédoco. Sin embargo, vamos a ver que no siempre de acá hacia abajo el colédoco. ¿Por qué? Porque existe algunas estructuras, esto lo vamos a pasar por alto, que se ubican directamente en forma paralela al colédoco del conducto cístico. Vamos a volver sobre eso, vamos a pasar por las variaciones de la arteria cística, son múltiples, pueden ser dobles las arterias císticas, y fundamentalmente por las variaciones del conducto cístico. Y yo a esto les hacía referencia, fíjense, el conducto cístico puede bajar paralelo al colédoco, incluso hasta puntos muy bajos, y puede bajar incluso al otro lado del colédoco, puede cruzarlo, ya sea por delante o por detrás, un cístico en bandolera se llama, y fíjense que va a la izquierda del colédoco. Aquí el esquema es un esquema para que ustedes lo vean, pero en realidad en la práctica el espacio que hay entre el cístico y el colédoco es muy delgado, es un fino tabique, que sería este, cisto hepático, de tal forma que pareciera que el cístico desembocara acá, pero en realidad va a desembocar acá abajo, de tal manera que uno pudiera tomar por colédoco desde aquí hacia abajo, cuando en realidad colédoco solamente es desde aquí hacia abajo. Vamos a ver otras variaciones. Fíjense en este caso el cístico donde desemboca. Bajísimo. ¿eh? De manera que solamente hay un pedazo muy chiquitito del colédoco. Finalmente acá se ve también el conducto pancreático, porque este enfermo cuando le han inyectado sustancia de contraste por la vía biliar, también ha pasado esa sustancia al conducto pancreático. ¿Por qué? Porque desembocan juntos. Existe un aparato esfinteriano en la desembocadura coledociana, como les decía antes, el esfínter de Oddi, y se ve que en el momento que hicieron el estudio, el esfínter estaba cerrado, de tal forma que el líquido refluyó por el conducto pancreático. Este es un tabique cistohepático que ha dado lugar a interesantes trabajos de algunos de los muchachos de la cátedra que han hecho, que han presentado, sobre las características de ese tabique entre el conducto cístico y el conducto hepático. Fíjense que acá estaríamos hablando del conducto hepático desde la formación en la cara inferior del hígado hasta acá. Y el conducto colédoco sería este pedacito. Si uno lo estuviera operando al enfermo, pensaría que acá está el cístico y de acá hacia abajo es colédoco. Conclusiones. El hígado es un órgano macizo que está ubicado en el hipocondrio derecho y que está fijado en su lugar por una serie de ligamentos y por la vena cava inferior. Sin embargo, a pesar de ser macizo, la irrigación intrahepática permite segmentarlo en unidades anatomofuncionales independientes, cada una de las cuales es un segmento hepático. Describimos 8 segmentos hepáticos en el sentido inverso de las agujas del reloj, numerándolos desde la cara inferior del hígado, empezando con el segmento 1, en un segmento que no es un segmento, sino que es el lóbulo de Stiegler. El pedículo superior está formado por las venas hepáticas, que son las suprahepáticas, y accesorias. El pedículo inferior, en cambio, por la vena porta, que está ubicada por detrás, la vía biliar por delante a la derecha, y la arteria hepática por delante a la izquierda. Fíjense que las variaciones de este pedículo inferior son muy, muy frecuentes, a tal punto que se puede decir que la regla anatomía no es una regla anatómica en la descripción de la mayoritaria, sino que la regla es la variación. Bueno, si quieren tener alguna información adicional sobre la vía biliar, acá les dejo un link donde pueden buscar alguna información. No creo que valga la pena que profundicen más en la anatomía hepática de lo que hemos hablado, pero si alguno tiene intención en la vía biliar, acá van a encontrar algunos elementos que tienen que ver con la viabilidad intrahepática y demás, que no son necesarios, por supuesto, para el examen. Bueno, les quiero agradecer su atención y espero que esto que hemos hecho les sea de utilidad.